¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y comenta aquí desde qué ciudad estás viendo este video. 1. El caballo de Troya, la trampa maestra de los griegos. La ciudad de Troya parecía inexpugnable. Durante 10 largos años, los griegos la sitiaron sin éxito, hasta que idearon un plan audaz: fingir una retirada y dejar atrás un enorme caballo de madera como supuesto tributo a los troyanos. Creyendo que era una ofrenda de paz, los habitantes de Troya arrastraron la gigantesca estructura dentro de sus murallas y celebraron su aparente victoria con una fiesta. Pero cuando la ciudad dormía, un grupo de soldados ocultos dentro del caballo emergió en la oscuridad, abriendo las puertas para que el ejército griego ingresara y destruyera la ciudad desde adentro. Esta astuta estratagema se convirtió en una de las tácticas militares más legendarias de la historia, demostrando que la inteligencia y la estrategia podían ser más letales que la fuerza bruta. Hasta el día de hoy, el caballo de Troya es sinónimo de engaño maestro, y su historia ha trascendido siglos como símbolo de astucia y guerra psicológica. 2. El cacao, la moneda de los dioses aztecas. Los aztecas no solo veían el cacao como una simple semilla, sino como un regalo divino. Según su mitología, el dios Quetzalcóatl les otorgó el cacao como símbolo de sabiduría y energía. Pero su valor no se limitaba a lo espiritual. En la sociedad azteca, los granos de cacao eran usados como moneda. Un solo grano podía comprar un tomate, mientras que 100 granos equivalían al precio de un esclavo. Los guerreros bebían chocoatl, una bebida espesa y amarga hecha con cacao y especias que les daba fuerza para el combate. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América y probaron el cacao, quedaron fascinados y lo llevaron a Europa, donde se transformó en el dulce chocolate que conocemos hoy. Lo que alguna vez fue un tesoro exclusivo de emperadores y sacerdotes aztecas, ahora es disfrutado por el mundo entero. 3. Egipto y el misterio del corazón pensante. Hoy sabemos que el cerebro es el centro del pensamiento y la memoria, pero los antiguos egipcios creían que todo residía en el corazón. Para ellos, el corazón era el verdadero órgano del conocimiento, las emociones y la moralidad. Durante la momificación, los embalsamadores extraían el cerebro sin mucho cuidado, pero el corazón era dejado intacto, pues se creía que sería pesado por el dios Anubis en la balanza de la justicia en el más allá. Si el corazón era ligero como una pluma, el alma del difunto podía entrar al paraíso egipcio. Pero si era pesado por los pecados cometidos en vida, era devorado por Amit, la temida devoradora de almas. Esta creencia moldeó toda la sociedad egipcia, pues asegurarse de que su corazón fuera puro era tan importante como cualquier logro en vida. 4. Tenochtitlán, la ciudad de los canales. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Tenochtitlán, no podían creer lo que veían. Frente a ellos se extendía una ciudad que parecía flotar sobre un lago, con calles de agua donde las canoas reemplazaban a los carros. Para los aztecas, esta no era solo una maravilla arquitectónica, sino la clave de su poder. Crearon un sistema de canales para el transporte y la agricultura, con chinampas, islas artificiales donde cultivaban maíz, frijoles y tomates. Estas técnicas no solo aseguraban su autosuficiencia, sino que transformaban su ciudad en un bastión inexpugnable. Pero cuando los españoles regresaron con refuerzos, cortaron los suministros y derribaron los puentes. Lo que había sido su mayor fortaleza, se convirtió en su tumba. 5. Esparta y la educación de guerreros. Desde los 7 años, los niños espartanos dejaban sus hogares para ingresar en la agogé, un entrenamiento brutal que los convertiría en guerreros imbatibles. No dormían en camas, sino en el suelo. No comían hasta saciarse, sino lo justo para sobrevivir. Aprendían a luchar, a resistir el dolor y a sobrevivir con lo mínimo. Solo los más fuertes superaban las pruebas y se convertían en ciudadanos de pleno derecho de Esparta. El objetivo era simple: forjar soldados que no conocieran el miedo. Para ellos, la mayor deshonra no era morir en combate, sino huir de la batalla. Y si caían en guerra, su sacrificio era celebrado, pues su muerte aseguraba la gloria de la ciudad. La famosa frase de las madres espartanas antes de la guerra lo dice todo: vuelve con tu escudo, o sobre él. 6. El secreto del cemento romano. Los romanos construyeron un imperio que parecía desafiar el tiempo, y una de sus claves fue el cemento. A diferencia del concreto moderno,
que se degrada con los años, el cemento romano se fortalecía con el tiempo. ¿Su secreto? Ceniza volcánica, que reaccionaba con el agua del mar y hacía que sus construcciones se volvieran más resistentes. Gracias a este conocimiento, sus acueductos, templos y anfiteatros han sobrevivido por más de 2000 años. Mientras que nuestros edificios actuales tienen una vida útil de unas pocas décadas, los romanos parecían haber descubierto el código para la eternidad. Hoy, los científicos intentan recrear su fórmula perdida para construir estructuras que desafíen el paso del tiempo. 7. Valhalla, el paraíso de los guerreros vikingos. Para los vikingos, la muerte en batalla no era el final, sino el principio de una vida gloriosa. Creían que si morían con honor, serían llevados por valquirias al Valhalla, un gran salón donde los guerreros festejaban y peleaban eternamente. Pero no bastaba con morir, había que caer luchando con valentía. Para un vikingo, una vida sin combates era una vida desperdiciada. Solo aquellos que demostraban su valía en la batalla eran bienvenidos al banquete de los dioses, mientras que los débiles eran enviados al frío y sombrío Helheim. 8. Los mayas y sus observatorios, los arquitectos del cielo. Los mayas no solo fueron constructores de grandes templos y pirámides, sino también maestros del cielo. Para ellos, las estrellas y los movimientos celestes no eran solo luces en la noche, sino mensajes divinos que dictaban el destino de su civilización. En ciudades como Chichén Itzá, erigieron impresionantes observatorios astronómicos, alineados con precisión milimétrica con el solsticio y los eclipses. Gracias a su conocimiento, podían predecir con exactitud cuándo ocurriría un eclipse o cuando la luna alcanzaría su punto máximo. Este dominio del cosmos no solo les permitía organizar festivales y rituales religiosos, sino que también reforzaba el poder de sus sacerdotes y gobernantes. En una época donde la gente temía lo desconocido, los mayas usaban la astronomía para controlar el tiempo y el destino, demostrando que la ciencia y la fe podían caminar de la mano. 9. El relámpago mongol, los mensajeros de Genghis Khan. Imagina un vasto imperio que se extiende desde China hasta Europa. Ahora piensa en la dificultad de gobernarlo sin teléfonos, sin radio, sin internet. Para los mongoles, liderados por Genghis Khan, la solución fue crear el sistema de mensajería más rápido de su época, el Yam, una red de jinetes que podían cruzar el imperio a una velocidad impresionante. Estos correos a caballo viajaban de estación en estación, cada una equipada con comida, caballos frescos y refugio. Un mensaje podía recorrer miles de kilómetros en cuestión de días, asegurando que las órdenes del Gran Khan llegaran sin demora. Este sistema de comunicación ultraeficiente les dio una ventaja estratégica en la guerra, permitiéndoles coordinar ataques a escala continental. Sin duda, fue el Internet del siglo XIII y una de las claves del éxito del Imperio Mongol. 10. Los incas y el misterio de los quipus, escritura sin letras. Mientras que otras civilizaciones crearon escritura en papiros, tablillas o pergaminos, los incas desarrollaron un sistema único, el quipu, una serie de cuerdas con nudos de distintos tamaños y colores que servían como registros contables. Para los españoles, aquello parecía un simple enredo de hilos, pero para los incas era un complejo código matemático que les permitía llevar un control exacto de sus vastos territorios. Con los quipus podían registrar desde tributos y cosechas hasta censos de población. Cada nudo representaba una cantidad y su posición en la cuerda indicaba su valor. Lo más impresionante es que los quipucamayok, los encargados de leer y registrar la información, podían interpretar estos nudos como si fueran libros de cuentas. Aunque la clave exacta del sistema se perdió con la llegada de los conquistadores, hoy en día los investigadores intentan descifrar su código, pues algunos creen que los quipus podrían haber sido más que simples registros, tal vez escondían un lenguaje aún por descubrir. 11. Los fenicios, los primeros navegantes y creadores del alfabeto. Antes de que griegos y romanos dominaran el Mediterráneo, un pueblo de navegantes ya había establecido rutas comerciales y fundado prósperas ciudades costeras, los fenicios. Desde su hogar en la actual Líbano, estos intrépidos comerciantes surcaban los mares en barcos rápidos, transportando especias, metales y tejidos. Pero su mayor legado no fue material, sino lingüístico. Para facilitar el comercio, crearon un alfabeto fonético, el primero en utilizar símbolos que representaban sonidos en lugar de ideas o sílabas. Este sistema fue adoptado y modificado por griegos y romanos, convirtiéndose en la base de muchos alfabetos modernos.
Cada vez que escribimos, estamos usando un legado fenicio sin siquiera darnos cuenta. 12. Los persas y el camino real, la autopista de la antigüedad. Gobernar un imperio que se extendía desde la India hasta Egipto no era tarea fácil, pero los persas encontraron una solución brillante: el camino real. Bajo el reinado de Darío, esta vasta red de carreteras conectó las ciudades del imperio, permitiendo que los mensajes y mercancías viajaran con una velocidad nunca antes vista. Un mensajero podía recorrer más de 2.500 kilómetros en solo una semana, gracias a una serie de estaciones de relevo con caballos frescos. Esta infraestructura no solo facilitó el comercio y la administración del imperio, sino que también sentó las bases de las futuras rutas comerciales en Asia y Europa. 13. La pólvora china, de los fuegos artificiales a la guerra. Hace más de 1000 años, los alquimistas chinos buscaban el elixir de la inmortalidad. Lo que encontraron fue algo completamente distinto: la pólvora. Sus primeros usos fueron pacíficos, creando fuegos artificiales para ahuyentar espíritus malignos en festivales y celebraciones. Pero con el tiempo, esta mezcla explosiva se convirtió en un arma temida. Los chinos comenzaron a usarla en flechas incendiarias y cañones primitivos. Más tarde, cuando la pólvora llegó a Europa a través de la ruta de la seda, cambiaría la forma en que se libraban las guerras para siempre. 14. Los Juegos Olímpicos, una tregua sagrada para honrar a Zeus. Cada 4 años, en la antigua Grecia, todas las guerras cesaban y las ciudades-estado enviaban a sus mejores atletas a competir en honor a Zeus. Los Juegos Olímpicos no eran solo una prueba de fuerza y destreza, sino un evento sagrado donde se sellaban pactos y alianzas. Los competidores se preparaban durante años, y ganar significaba gloria eterna. No había medallas de oro, solo coronas de olivo y el respeto de toda Grecia. Este evento era tan importante que incluso los enemigos dejaban sus armas para rendir homenaje al deporte y la divinidad. 15. Los templarios, guerreros, banqueros y guardianes del Santo Grial. Nacidos en las cruzadas, los templarios eran más que monjes guerreros. Además de proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, desarrollaron un sistema bancario medieval que revolucionó la economía de Europa. Permitían que los viajeros depositaran su dinero en una sede templaria y lo retiraran en otra, sin necesidad de llevar oro consigo. Este sistema fue tan innovador que muchos lo consideran un precursor de los bancos modernos. Sin embargo, su riqueza y poder llamaron la atención de reyes y papas, quienes finalmente los persiguieron y disolvieron en el siglo XIV. 16. Los elefantes de guerra de Cartago, el arma secreta de Aníbal. Cuando los romanos se preparaban para la batalla, esperaban enfrentar legiones de soldados, pero no contaban con la sorpresa de los elefantes de guerra. Aníbal, el gran general cartaginés, usó estos colosales animales para sembrar el terror en las líneas enemigas. En la Segunda Guerra Púnica, llevó a sus elefantes a través de los Alpes, una hazaña impensable para la época. Estos gigantes de piel gruesa irrumpían en las filas romanas, aplastando a todo aquel que se interpusiera en su camino. Aunque no todos sobrevivieron el viaje, los que lo lograron dejaron una huella imborrable en la historia de la guerra. 17. Los faraones egipcios, dioses en la tierra. Para los egipcios, el faraón no era un simple gobernante, sino un dios viviente, el vínculo entre los humanos y los dioses. Su palabra era ley, su poder absoluto y su deber eterno. Desde el momento de su coronación, se le consideraba la encarnación de Horus y al morir, se convertía en Osiris. Sus tumbas eran monumentos a su divinidad, llenas de riquezas para la eternidad. El pueblo lo veneraba y temía, pues creían que sin su protección, Egipto caería en el caos. 18. La ceremonia del té en Japón, un arte de disciplina y armonía. Más que una simple bebida, el té en Japón se convirtió en un ritual espiritual. Durante siglos, los monjes y samuráis practicaron la ceremonia del té como una forma de meditación, donde cada gesto tenía un propósito y cada sorbo era una conexión con la naturaleza. Este arte, conocido como chanoyu, no se trataba solo de servir té, sino de crear un ambiente de paz y armonía. Desde la forma en que se preparaba hasta la manera en que se sostenía la taza, todo tenía un significado profundo. Hoy, esta tradición sigue viva, como un recordatorio de la belleza en la simplicidad. 19. Los druidas celtas, guardianes de la sabiduría y la guerra.
En lo profundo de los bosques sagrados de Europa, los druidas celtas eran más que sacerdotes, eran guardianes del conocimiento, jueces y consejeros de guerra. Se dice que podían ver el futuro, curar enfermedades y comunicarse con los dioses. No dejaron escritos, pues su conocimiento se transmitía solo de boca en largos años de entrenamiento. Se les temía y respetaba, pues su palabra podía decidir el destino de reyes y guerreros. Incluso cuando Roma conquistó tierras celtas, los druidas siguieron siendo un misterio envuelto en leyenda. 20. Los asirios y el hierro, la tecnología que cambió la guerra. En la antigüedad, el bronce dominaba los campos de batalla, hasta que los asirios descubrieron una ventaja letal, el hierro. Esta civilización, feroz y disciplinada, fue la primera en forjar armas y armaduras de hierro, logrando una resistencia superior y cortes más precisos. Gracias a esta innovación, su ejército se convirtió en una máquina de conquista. Con carros de guerra veloces, estrategias despiadadas y fortificaciones impenetrables, los asirios dominaron el Medio Oriente durante siglos. Su legado marcó el fin de la Edad del Bronce y el inicio de una nueva era en la historia militar. 21. Los etruscos, el pueblo olvidado que moldeó Roma. Mucho antes de que Roma conquistara el mundo, los etruscos ya habían establecido una civilización avanzada en Italia. Grandes arquitectos, ingenieros y artistas influyeron profundamente en la cultura romana. De ellos, los romanos adoptaron tradiciones religiosas, la planificación urbana y hasta el diseño de sus templos. También introdujeron el uso del arco en la construcción, lo que permitiría la creación de los famosos acueductos y coliseos. A pesar de que con el tiempo fueron absorbidos por Roma, su huella sigue presente en cada monumento que hoy admiramos. 22. Los acueductos romanos, la revolución del agua. Imaginen una ciudad donde el agua llegaba directamente a las casas, a las fuentes y a los baños públicos, todo gracias a un sistema de ingeniería monumental. Eso fue lo que lograron los romanos con sus acueductos. Construidos con una precisión impresionante, estos canales transportaban agua desde fuentes lejanas hasta las grandes urbes del imperio. No solo facilitaban la higiene y el saneamiento, sino que también demostraban el ingenio de Roma. Algunos de estos acueductos siguen en pie hoy en día, testigos silenciosos del dominio romano sobre la ingeniería. 23. Egipto y los gatos, guardianes sagrados del más allá. Para los egipcios, un gato no era solo una mascota, era un ser sagrado. Creían que estos felinos protegían a las familias de los espíritus malignos y las plagas. Tan venerados eran, que matar un gato, incluso por accidente, podía ser castigado con la muerte. Cuando un gato moría, su familia entraba en duelo y hasta se afeitaba las cejas en señal de luto. Muchos de estos animales fueron momificados y enterrados con honor en templos, como guardianes en el más allá. 24. Gladiadores, esclavos, guerreros y leyendas. En la arena del Coliseo, la multitud rugía mientras los gladiadores se enfrentaban en duelos de vida o muerte. La mayoría eran esclavos o prisioneros de guerra, forzados a pelear por su supervivencia. Pero no todo estaba perdido. Un gladiador habilidoso podía ganar fama, riquezas e incluso su libertad. Algunos se convirtieron en auténticas celebridades, con seguidores y entrenadores que apostaban por ellos. A pesar de la brutalidad del espectáculo, estos guerreros marcaron la historia con su valentía, dejando un legado que aún hoy fascina al mundo. 25. La Gran Muralla China, el escudo contra los invasores. A lo largo de montañas, valles y desiertos, se extiende una de las estructuras más impresionantes jamás construidas, la Gran Muralla China. Fue erigida para frenar las incursiones de tribus nómadas del norte, como los mongoles y los xiongnu. Construida en diferentes etapas durante siglos, esta colosal barrera llegó a medir más de 21.000 kilómetros. Se dice que millones de trabajadores murieron en su construcción, y algunas leyendas afirman que sus cuerpos fueron sepultados dentro de la muralla. Hoy, sigue en pie como símbolo de la determinación y el ingenio de China. 26. La democracia en la antigua Grecia, la voz del pueblo en acción. Imagina un mundo donde cada ciudadano podía alzar la voz en una gran plaza y decidir el destino de su ciudad. Así era la democracia en Atenas, un sistema directo donde los hombres libres votaban en la asamblea. No había representantes ni parlamentos. Cada decisión, desde declarar la guerra hasta construir templos, se tomaba en votaciones públicas.
Aunque no todos podían participar, las mujeres y esclavos estaban excluidos. Este fue el primer paso hacia la democracia moderna. Una idea que nació en la Acrópolis y que siglos después sigue moldeando la historia. 27. Las calzadas romanas, el secreto del imperio que nunca dormía. Los romanos no solo conquistaban tierras, sino que las unían con una red de caminos sin precedentes. Desde Britania hasta Egipto, una inmensa red de calzadas pavimentadas permitía el rápido movimiento de tropas, comerciantes y mensajeros. Estas rutas eran tan resistentes que muchas siguen en uso hoy en día. Pero no eran solo caminos, eran las arterias del imperio, conectando mercados, ciudades y culturas. Como decía un antiguo proverbio, todos los caminos llevan a Roma, y vaya que era cierto. 28. El calendario maya, la cuenta del tiempo con precisión cósmica. Mientras otras civilizaciones miraban el cielo con incertidumbre, los mayas descifraron los ritmos del universo con una precisión sorprendente. Su calendario de 260 días, basado en ciclos lunares y astronómicos, no solo servía para medir el tiempo, sino para predecir eclipses, guiar cosechas y organizar rituales religiosos. Los sacerdotes astrónomos podían anticipar fenómenos celestes con cálculos que aún asombran a los expertos. ¿Cómo lo lograron sin telescopios ni computadoras? Aún es un misterio, pero su legado sigue vivo en la cultura moderna. 29. Los drácars vikingos, barcos que surcaban el fin del mundo. Si un día veías un drácar en el horizonte, sabías que algo malo estaba por suceder. Los vikingos construyeron barcos ligeros y veloces que les permitieron explorar, comerciar y saquear desde Escandinavia hasta América, mucho antes que Colón. Su diseño innovador les permitía navegar tanto en mar abierto como en ríos estrechos, atacando inesperadamente. Gracias a ellos, llegaron hasta Constantinopla, descubrieron Islandia y fundaron asentamientos en Vinland, en la actual Canadá. No eran solo barcos, eran sus armas y hogares flotantes. 31. El Código de Hammurabi, la primera ley escrita de la historia. Antes de Hammurabi, la justicia dependía del capricho de reyes y jueces. Pero en Babilonia, hace casi 3700 años, un monarca decidió grabar las leyes en piedra, asegurando que todos las conocieran y que nadie estuviera por encima de ellas. Así nació el Código de Hammurabi, un conjunto de normas que establecían castigos, derechos y deberes en la sociedad. Su famosa frase ojo por ojo, diente por diente reflejaba un principio de equidad en el castigo, aunque hoy pueda parecer cruel. Pero más allá de la dureza de algunas penas, este código sentó las bases de la justicia moderna, estableciendo reglas claras para el comercio, la familia y la responsabilidad social. Fue la primera vez que la ley dejó de ser un misterio y se convirtió en un pilar del orden social. 32. El papel, la invención china que cambió el mundo. Imagina un mundo sin libros, sin periódicos, sin documentos. Durante siglos, la escritura dependió de materiales costosos como el papiro o las tablillas de arcilla. Pero hace más de 2000 años, los chinos lograron algo extraordinario. Inventaron el papel, un material ligero, barato y fácil de producir, que revolucionó la forma en que el conocimiento se preservaba. Gracias a esta innovación, la información pudo viajar con rapidez, facilitando el comercio, la educación y la burocracia. Los chinos lo usaron para escribir registros, hacer arte y hasta imprimir los primeros billetes de banco. Siglos después, su invención llegaría a Europa y daría paso a la imprenta de Gutenberg, permitiendo la difusión del conocimiento a una escala sin precedentes. Una simple hoja, pero un invento que transformó la humanidad para siempre. 33. Los sacrificios romanos, la sangre para complacer a los dioses. Los romanos nunca dejaban nada al azar cuando se trataba de buscar la bendición de los dioses. Antes de una gran batalla, una decisión política o incluso una cosecha, realizaban sacrificios de animales, creyendo que así asegurarían su favor divino. Toros, ovejas e incluso caballos eran ofrecidos en rituales sagrados, pero no bastaba con solo matarlos. Los sacerdotes examinaban sus entrañas, buscando señales ocultas en sus órganos que revelaran el destino del imperio. Si los presagios eran malos, los romanos podían posponer una campaña militar o cambiar sus estrategias. Para ellos, los dioses hablaban a través de la sangre, y sus augurios podían decidir el destino de una guerra o el futuro de un emperador. 34. La educación azteca, un sistema adelantado a su tiempo.
Mientras muchas civilizaciones reservaban la educación solo para los ricos, los aztecas hicieron algo sorprendente. Crearon un sistema educativo obligatorio para todos los niños, sin importar su origen social. Desde pequeños, los jóvenes eran instruidos en matemáticas, historia y religión. Los nobles estudiaban en escuelas especializadas llamadas Calmecac, donde se formaban como líderes y sacerdotes, mientras que los plebeyos asistían a los Telpochcali, donde aprendían oficios, tácticas de guerra y valores comunitarios. No importaba su origen, todos tenían derecho a una educación. Algo que en muchos países no se vería hasta siglos después. Una prueba más de que los aztecas estaban adelantados a su tiempo. 35. La red de caminos incas, la espina dorsal de un imperio. Los incas gobernaban un imperio gigantesco, desde Colombia hasta Chile, dominando regiones montañosas, valles fértiles y desiertos implacables. Pero había un problema: ¿cómo administrar un territorio tan vasto sin caballos, sin carros y sin escritura formal? La respuesta fue una obra maestra de la ingeniería, el Cuapacñán, una red de caminos de más de 39.000 kilómetros, diseñada con una precisión asombrosa. Estos caminos no eran simples senderos de tierra. Algunos estaban pavimentados con piedras cuidadosamente colocadas, mientras que otros cruzaban montañas a alturas vertiginosas, desafiando la lógica con puentes colgantes hechos de fibras vegetales. Los incas no solo construyeron carreteras, sino un sistema de comunicación y control sin igual en la historia antigua. Por estos caminos viajaban los chasquis, mensajeros de élite entrenados desde jóvenes para correr largas distancias y entregar mensajes en tiempo récord. Cada pocos kilómetros había tambos, pequeños refugios donde los mensajeros se turnaban para continuar la entrega, logrando que la información viajara más rápido que en cualquier otro imperio de su época. Gracias a este sistema, el emperador podía comunicarse con cualquier punto del imperio en cuestión de días, mientras otras civilizaciones tardaban semanas o meses. Incluso hoy, algunos de estos caminos siguen intactos, desafiando el tiempo y recordándonos que los incas fueron arquitectos de un sistema de transporte que conectó su mundo de manera asombrosa. Su legado sigue vivo en la geografía andina y en las rutas que aún recorren los descendientes de su civilización. 36. La falange espartana, el muro impenetrable de los guerreros. Si un ejército veía avanzar a los espartanos, sabía que estaba en problemas. No porque fueran muchos en número, sino porque eran una máquina de guerra disciplinada, eficiente y letal. Su táctica de combate más temida era la falange, una formación cerrada donde los soldados alineaban sus escudos y lanzas, creando un muro impenetrable que avanzaba sin descanso. Cada guerrero protegía al de su lado, formando una pared de bronce y hierro en la que los enemigos chocaban como olas contra una roca. La clave del éxito no era la fuerza individual, sino la coordinación absoluta. Si un espartano rompía la formación, ponía en peligro a todo el grupo. El fracaso no era una opción. Esta táctica les permitió resistir invasiones y derrotar enemigos mucho más numerosos. El ejemplo más legendario fue la batalla de las Termópilas, donde 300 espartanos, junto con otros aliados griegos, lograron frenar a un ejército persa de decenas de miles de soldados. Durante 3 días, la falange resistió oleada tras oleada, hasta que una traición reveló un paso secreto y los rodearon. Pero incluso en la derrota, su sacrificio inspiró a toda Grecia, demostrando que el honor y la disciplina podían ser más fuertes que la superioridad numérica. Hoy, la falange esparció su legado en la historia militar, siendo estudiada en academias y considerada uno de los sistemas de combate más efectivos de la antigüedad. Los espartanos no luchaban por la gloria personal, sino por la unidad, y su manera de pelear sigue siendo un símbolo de estrategia, valentía y hermandad en la guerra. 37. El terror psicológico mongol, la guerra sin armas. Los mongoles no solo dominaban con espadas, sino con algo aún más aterrador, el miedo. Gengis Khan entendió que una ciudad aterrorizada era una ciudad derrotada antes incluso de la batalla. Antes de atacar, enviaban mensajeros amenazantes, ofreciendo a los habitantes 2 opciones: rendirse y unirse a su imperio o enfrentar una aniquilación total. Si una ciudad se resistía, la destrucción era absoluta. Pero no se limitaban a arrasar los muros y quemar las casas, dejaban supervivientes a propósito, para que corrieran a contar el horror a otras ciudades. Este método de guerra psicológica les permitió conquistar vastos territorios con rapidez y sin gastar demasiados recursos. En algunas regiones,
Las ciudades se rendían incluso antes de ver a los mongoles, solo por el terror que inspiraban sus historias. Además, usaban otras tácticas para infundir miedo. Fingían retiradas para atraer a sus enemigos a trampas, atacaban de noche para sembrar el caos y usaban señales de humo y tambores ensordecedores para parecer más numerosos de lo que eran. En muchas ocasiones, su reputación bastaba para desmoralizar ejércitos enteros antes de que se cruzaran las primeras espadas. La brutalidad era una herramienta, pero también una estrategia. Genghis Khan no solo era un conquistador feroz, sino un maestro de la manipulación del miedo. Sus tácticas, aunque despiadadas, convirtieron a los mongoles en el imperio contiguo más grande de la historia, uniendo tierras desde China hasta Europa bajo su dominio. Incluso hoy, su legado sigue vivo, recordándonos que la guerra no siempre se gana con la fuerza, sino con la mente. Fueron hechos e historias increíbles. Ahora que conoces estos datos sorprendentes, dime, ¿cuál fue el que más te sorprendió? ¿Conoces a alguien que necesita ver este video? Haz lo siguiente. Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Muchísimas gracias.